Muy buenas. En este vídeo vamos a ver la segunda parte de la propuesta BICIS con 2 Cs, ¿no? Que esto ya empieza a ser como un laberinto. Tercer vídeo, pero parte 2, ¿esto qué es? ¿No? Bueno, pues al final es muy fácil. La propuesta BICIS en su conjunto se dividió en 2 fases, como ya sabéis. La primera fase se trata de armonizar la base imponible y la segunda fase se trata de consolidar y repartir esa base imponible consolidada. En el vídeo anterior habíamos visto cómo se consolida la base imponible común, ¿vale? Que eso ya está ya estudiado, y si queréis o si no lo habéis visto, pues podéis ir al vídeo anterior que está en mi canal. Y ahora nos vamos a encargar del reparto. Entonces, esto va a ser lo que de verdad, bueno, este es el punto central de la BICIS. Bueno, la BICIS tiene muchas cosas, creo yo. Tiene muchas, por ejemplo, el AGI, el allowance la ventanilla única, el tema de la consolidación, la forma de consolidar, que son temas, algunos novedosos y otros polémicos, ¿vale? Y por tanto son interesantes, pero el tema del reparto es donde está, creo yo, el mayor conflicto, como ya dijimos en vídeos anteriores, porque al final, claro, yo tengo una base imponible común y ahora tengo que repartírsela a España, a Francia, a Italia, y aquí va a estar el punto de tensión, porque claro, ¿cómo la reparto? ¿No? Y el cómo la reparto, pues es donde está sobre todo el debate, y sobre lo que nos vamos a centrar también en el doctorado, ¿vale? Entonces, esto es, digamos, entramos ya en materia. ¿Qué diré? Ya era hora, ¿no? Que llevas aquí 3 horas y media. Bueno, pues nada, ¿qué hacemos? Tenemos las BICIS, ¿vale? O sea, las bases imponibles comunes, ¿vale? Armonizadas de cada uno de los países. Bueno, el ejemplo este es el que veníamos utilizando ya en el vídeo anterior, ¿vale? Es que tengo una matriz en España, una filial española y otra filial francesa. Pues nada, ahora lo que he hecho ha sido calcular las bases imponibles consolidadas, o sea, perdón, las bases imponibles comunes, es decir, ingresos menos gastos, pum, ya tengo las bases imponibles. Vale, ¿ahora qué hago? Pues ahora las subo al cielo, ¿no? Al limbo tributario. Las sumo y hago las eliminaciones e incorporaciones, que ya hemos visto que no se realizan como tal, sino que se realizan de forma automática con la propia forma de cálculo de la base imponible común. Entonces ya tengo la BICIS, ¿no? ¿Y ahora qué hago con esta BICIS? Pues ahora tengo que repartirla, ¿no? ¿Vale? Es decir, sube, está en el limbo y luego desciende sobre los miembros del grupo fiscal, ¿vale? ¿Y cómo se hace este reparto? Pues mirad, es una fórmula de 3 factores, ¿vale? Que son empleados, activos y ventas. Esto, la teoría que tiene es, vamos a situar la base imponible donde el grupo fiscal genere los beneficios, ¿vale? Y esos beneficios, ¿quién los genera? Pues los generan los empleados, los activos y las ventas. Y por tanto, allá donde el grupo fiscal tenga estos factores productivos, es donde vamos a localizar la base imponible consolidada común, ¿vale? Esa es la teoría. Entonces, por tanto, si yo quiero calcular la porción de esa base imponible consolidada común que le toca a la filial española, tengo que cogerme y ver cuántos empleados tiene esa sociedad respecto al grupo fiscal, cuántos activos tiene respecto al grupo fiscal y cuántas ventas tiene respecto al grupo fiscal, ¿vale? Y una vez tenga eso, pues diré, oye, a la filial española le toca un 40% de la base imponible común, ¿vale? Pues entonces, de la base imponible consolidada común, o común consolidada. Ya es que con la C, como son 2 Cs, no sé qué va primero ya. Común consolidada. Vale, pues le toca un 40%, si la base es 100, pues a la filial española tocará 40, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo se calcula esto. Lo primero, el factor empleados. El factor empleados, a su vez, se divide entre, es decir, el tercio, que corresponde a los empleados, a su vez se divide entre 2, que es el salario de los empleados, ¿vale? El salario de los empleados del miembro del grupo fiscal entre todos los salarios de todo el grupo fiscal,
Y luego también otra segunda parte es el número de empleados. Es decir, que lo que se quiere es ponderar un poco el factor trabajo, el factor empleados. ¿Por qué? Pues porque puede haber sitios donde los salarios sean muy bajos, pero haya muchos empleados, ¿vale? Porque sean intensivos en mano de obra, pues poco cualificada, o porque el nivel de salarios allí sea bajo, ¿vale? Que no siempre va de la mano lo de muy cualificada con muy bien pagada, ¿vale? Pero bueno, a nivel macroeconómico, imagino que quizá más. Entonces, lo que hacemos es, con este factor, pues ponderar, oye, si en España aquí hay más trabajadores que cobran menos, pues si solamente computamos los salarios, el hecho de que cobren menos va a parecer que aquí se produce menos valor que en Alemania, que los salarios están más altos. Pero es que eso no es así, porque en España puede generarse más valor que en Alemania, ¿vale? Entonces, para evitar eso, también se mete en la fórmula el número de empleados. Y en realidad no se coge el salario, ¿vale? Porque entonces, si se cogiera solo el salario, pues las empresas lo que harían sería manipularlo y pagarían de una forma que no se considerase salario, ¿vale? Entonces, lo que realmente se entra en el factor es el coste para el empleador, ¿vale? Ya sea seguridad social, bonus, beneficios, todo, ¿vale? Todo lo que vaya al coste, como coste de la mano de obra, eso, digamos que forma la parte del salario, ¿vale? Y aquí el tema está, ¿a quién se le atribuye el empleado, ¿no? Imaginamos que tenemos un empleado en España, ¿vale? Pues ese empleado se va a atribuir a un miembro del grupo. ¿Y cómo se hace esto? Pues fijaos que lo que dice la directiva es que se le atribuye al miembro del grupo que le pague el salario, ¿vale? Y luego hay una cláusula de salvaguardia que te dice, ojo, salvo que el control del empleado lo realice otro miembro del grupo fiscal. ¿Esto para qué? Pues para que no le pague un salario, pero el empleado lo tenga trabajando otro, ¿vale? Evidentemente. Entonces, vamos a ver cómo funciona. Pues mirad, imaginad que tengo una filial, la española, que tiene un trabajador en Francia, otro en España, otro en Italia y el otro, pues creo que está nadando, ¿vale? Pero bueno, imaginemos que está también en Francia. En principio diríamos, oye, si yo tengo los trabajadores en Francia, eso debería ir a la parte de reparto de la filial francesa, ¿no? Eso yo pensaba que funcionaba así. Pues no, porque lo que dice la directiva es que el empleado se atribuye a el miembro del grupo que le pague y por tanto si le paga la filial española y trabajan para la filial española, aunque los tenga teletrabajando en Francia, pues se atribuyen a la española, ¿vale? Cosa rara, pero bueno, así funciona. Luego tengo el tema de los activos, ¿vale? Los activos simplemente es calcular cuántos activos está utilizando el miembro del grupo respecto al que estamos calculando la proporción de base imponible que se le atribuye entre el conjunto de activos del grupo fiscal. ¿Sumamos todos los activos o calculamos respecto a todos los activos? Pues no, únicamente calculamos respecto a los activos fijos y tangibles. Es decir, no fijos y además tangibles, sino que cumplan estos dos requisitos, ¿vale? Y por tanto, por ejemplo, las existencias pues no entran en el cómputo, ni tampoco los intangibles. ¿Por qué? Pues porque los intangibles se pueden situar muy fácilmente en otro país, ¿vale? O sea, los activos intangibles, en la medida que no existen físicamente, bueno, no existen, no tienen presencia física, pues es muy fácil que moverlos, ¿no? Curioso, que se pueda mover algo que no tiene ni espacio ni tiempo, pero bueno, se puede mover algo que no está en ningún sitio. Es una tontería esto que acabo de decir. Simplemente quiero decir que si una empresa tiene un activo intangible, pues es muy fácil que se lo pase a otra empresa y así tribute menos el grupo fiscal, ¿vale? Por tanto, esos activos intangibles no se tienen en cuenta como si no existieran a la hora de calcular la fórmula de reparto. Y esto ha sido criticado porque, por ejemplo, lo que se dice es, bueno, pero si esos activos intangibles existen, tendrán que tenerse en cuenta. Y de hecho, la propuesta de BiFIT parece que va a tenerlos en cuenta. Para mí es un poco raro esto, que se tengan en cuenta, ¿no? Porque al final, oye, si yo me los puedo llevar donde quiera, pero bueno, no sé. Vale, entonces, ¿a qué Estado miembro, a qué miembro del grupo fiscal se le atribuyen los activos? Pues al miembro del grupo que los utiliza efectivamente, ¿vale? Por ejemplo,
si yo tengo un inmueble en Francia y tengo una máquina en Francia y luego tengo otro inmueble en Italia y una máquina en España, pero todo eso lo utiliza la filial española, claro, se le atribuye a la filial española, ¿vale? O sea, no porque esté la fábrica en Francia, a ver, sí, no porque esté la fábrica en Francia voy a atribuirle la base imponible a la filial francesa, no, se le atribuye a la filial española, ¿vale? Si alguien de la lectura de la directiva piensa que no es así, que me lo diga, pero yo leo la directiva y esa es la conclusión, ¿vale? Por tanto, al final, no decimos que el valor se genera donde estén los activos. Si el activo está en Francia, ¿qué hacemos atribuyéndole esa parte del valor a la filial española? Esto no tiene mucho sentido, ¿verdad? Bueno, pues no lo sé. Bueno, y otra cosa. Oye, ¿y si están los activos en Italia? Tengo un almacén en Italia y una persona contratada en Italia que despacha los pedidos. Pues, claro, como al final el activo se atribuye a la empresa que controle o que utilice efectivamente ese activo y los empleados a quien los tenga contratados, perdón, mejor dicho, a quien les pague el salario, pues oye, si yo como filial española tengo un almacén y una empresa en Italia, pues se computa para el factor de la filial en España, ¿vale? Ojo, salvo que, bueno, esto lo que digo es que hay una especie de visa atractiva, no sé por qué hoy estoy con eso de visa atractiva de la filial, visa atractiva de tal. Bueno, lo que quiero decir es que al final la residencia fiscal de la filial o del establecimiento permanente atrae el factor activos y el factor empleados a donde reside, ¿vale? No porque tenga la fábrica en Francia va a atribuirse a la filial francesa, ¿vale? Sino que por el hecho de yo utilizar esa fábrica siendo yo española, se me atribuye a mí como miembro del grupo en España, ¿vale? O sea que el Estado miembro que tiene derecho a gravar eso es España, aunque la fábrica esté en Francia, ¿vale? Y eso es a lo que me refiero con visa atractiva. Ojo, salvo que si yo tengo en Portugal, imaginaos, un almacén y una persona, en ese caso, en Portugal no habría nada, ¿vale? Tributaría solamente el grupo fiscal en España y en Francia. Pero si tengo en Portugal, por ejemplo, una persona con capacidad de contratar y la fábrica, en vez de ser un almacén, o sea, perdón, el inmueble en vez de ser un almacén es una fábrica, pues evidentemente eso ya no es un simple almacén, eso es un EP, ¿vale? Y si es un EP, entonces sí, en Portugal tendría digamos, una conexión de presencialidad suficientemente cualificada como para atribuirle base imponible a Portugal, ¿vale? Pero si no, no. Claro, cuando se dice que la BICIS lo que hace es localizar la base imponible del grupo allá, voy a empezar otra vez. Por tanto, cuando se dice que lo que hace la BICIS es localizar la base imponible del grupo fiscal allá donde éste tenga sus activos y sus empleados, realmente no es así, ¿no? Yo por lo menos de la lectura de la directiva no concluyo eso, porque al final, por esta visa atractiva de las filiales y de los EPs sobre los elementos tanto activos como empleados, lo que se produce al final es un reparto que no respeta mucho ese principio o esa filosofía de gravar allá donde la empresa tenga los factores productivos, ¿vale? ¿Y qué ocurre con las ventas? Bueno, pues las ventas también se reparten, también se hace un cociente de ventas del miembro del grupo entre el total de ventas del grupo fiscal, ¿vale? Por supuesto, las ventas intragrupo se ignoran, ¿vale? Es decir, si yo le vendo a Francia 1.000 millones de euros, evidentemente yo no sitúo ningún factor en Francia porque al final esa venta no se ha producido al exterior, ¿vale? Y la atribución, ojo aquí, esto es importante, la atribución se produce o se realiza al miembro del grupo localizado en el Estado miembro donde se produce la venta, ¿vale? Ojo, porque hasta ahora la directiva decía el factor se atribuye al miembro del grupo que utilice el activo, que pague el salario, ¿vale? Pero ahora ya no es así. Ahora se introduce otra cosa más. Se dice,
al miembro del grupo localizado en el estado miembro. Si os fijáis, antes nunca se ha dicho estado miembro. Ahora se dice al miembro del grupo que esté en el estado miembro donde se produce la venta, ¿vale? Ahora veremos esto que implica. Ojo, no se sigue una definición de localización de la venta conforme a la directiva de IVA, cosa que yo creo que sería lo más lógico. No tenemos una directiva ya armonizada que nos dice dónde se producen los hechos imponibles a efectos de IVA. Y eso no es más o menos lo mismo que localizar el factor ventas de un grupo fiscal. Pues yo creo que más o menos sí. Pero no utiliza esa armonización, es decir, se inventa o genera una forma de localizar las ventas propia. Y es la siguiente. En los bienes es donde termine el transporte, ¿vale? Es decir, si yo lo vendo y lo envío desde Francia, no es Francia donde yo computo el factor de ventas, es de allá donde vaya el bien, ¿vale? Y los servicios dice, tal cual, donde físicamente se presten. Y a mí esto, ¿qué es eso de físicamente se presten? Si yo tengo un cliente en Francia y el servicio lo presto desde aquí, desde este despacho, ¿dónde se está prestando físicamente? ¿Aquí? Pero se lo estoy prestando a un francés. Y si yo me voy con el portátil a Andorra, ¿dónde se está prestando físicamente? ¿En Andorra? O sea, es que hoy en día con los servicios digitales, eso de prestar físicamente, no sé, o sea, si al final el servicio es que te limpio la casa, vale, o es que, yo qué sé, te arreglo la tintonería, o sea, te llevo el traje a la tintonería, vale, sí, pero con los servicios digitales, y que son los que más en auge, o sea, es hacia donde la economía va a evolucionar, que se exija una prestación física del servicio, a mí me descuadra totalmente. Entonces no entiendo eso de donde físicamente se preste. Directamente es que no sé qué quiere decir. Por ejemplo, si Amazon me cobra una comisión de venta y yo estoy en España y Amazon está en Irlanda, ¿dónde se presta eso físicamente? ¿En Irlanda? ¿Porque Amazon está en Irlanda? ¿O en España porque yo estoy en España? No sé. Habrá que aclararlo. Bueno, pero con el tema de las ventas de bienes físicos, ¿vale? Imaginaos que yo tengo una filial española y le vende a dos estados miembros, vende en España y vende en Francia, ¿vale? Entonces, lo que nos dice la directiva es, vale, si tú vendes en España y vendes en Francia, pues lo que vendas en España se lo atribuyo a la filial española. Pero lo que vendas en Francia se lo atribuyo a la filial francesa. Ojo, aunque la que lo haya vendido sea la filial española. Por tanto, las ventas que realiza la filial española en Francia se atribuyen a la filial francesa, ¿vale? Por eso dice que la atribución se hace a el miembro del grupo que esté localizado en el estado miembro donde acabe la venta, ¿vale? Por eso hace falta meter ahí lo del estado miembro, porque al final esto, digamos que la filial española no tiene una visa atractiva como sí tenía con los activos y los empleados, sino que directamente me guío por el destino de la venta. Y allí donde esté el destino es donde voy al miembro del grupo al que voy a atribuirle la base imponible. Vale, muy claro esto. Pregunta que surge inmediatamente a continuación. Vale, bien. ¿Y si no tengo presencia física allí donde envío la mercancía? Por ejemplo, una filial española vende en España. Vale, ahí sí que sé que las ventas esas van para la filial española. Vende en Francia, que ahí digo, vale, las ventas esas sé que van para la filial francesa. Vende en Italia, ahí no tengo nada. No tengo ni EP ni tengo filial, ¿vale? Y luego también vende a países terceros. Claro, ¿qué hacemos aquí? Pues nos dice la BICIS, ¿no? ¿Qué hacemos aquí? Interrogante. Nos dice la BICIS, mira, si no hay una presencia física significativa en destino, es decir, no tengo ni EP ni filial, las ventas se distribuyen en proporción a activos y empleados. Ah, amigo. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo tengo la mitad de ventas en, por ejemplo, Estados Unidos, claro, mi factor de ventas ya no es un tercio, porque si al final esa mitad de las ventas que va a Estados Unidos, yo voy a atribuirla en la misma proporción que activos y empleados, pues al final lo que hago tácitamente
es reducir la importancia del factor de ventas, ¿vale? Por tanto, para grupos multinacionales, el factor de ventas nunca será de 1/3. Veamos el caso ejemplo, el caso extremo. Yo tengo una fábrica en Francia, la fábrica le vende a España, a la filial española, y la filial española se lo vende todo a clientes de Estados Unidos. Claro, aquí, factor de ventas, ¿cuánto es? 0. ¿Por qué? Porque si al final prorrateo los factores de empleados y activos, pues es como si el factor de empleados valiera la mitad y el factor de activos valiese la otra mitad. Y por tanto, lógicamente, cuantas más ventas se produzcan en el Estado miembro o en unos Estados miembros, donde no hay filial ni establecimiento permanente o a terceros países, claro, menos pondera el factor ventas, ¿vale? O sea, si yo le vendo todo a Italia y en Italia no tengo nada, pues esas ventas no ponderan. Si yo le vendo todo a Estados Unidos, esas ventas no ponderan. Por tanto, ¿cuál es el único caso en el que el factor de ventas es 1/3? Pues cuando el grupo fiscal le venda íntegramente todas las mercancías o preste todos sus servicios en Estados miembros donde tenga una presencia física significativa, es decir, donde tenga un EP o una filial, cosa que evidentemente si estamos hablando de grupos multinacionales no va a pasar nunca, ¿vale? Por tanto, el factor de ventas no es 1/3, por mucho que ponga 1/3. Podrá ser, pues no lo sé, dependerá. Aquí vemos, porque antes habíamos visto la fórmula pero resumida, aquí vemos la fórmula completa, ¿vale? Y al final la porción de bicis que se le atribuye a un miembro del grupo, pues va a ir en tres, digamos, lo que hemos dicho, los 3/3 estos, y según los salarios del miembro del grupo, el número de empleados, eso todo respecto al total del grupo fiscal, los activos que posea respecto al total de activos del grupo fiscal y las ventas que realice respecto al total de ventas del grupo fiscal, eso determinará la porción de la base imponible consolidada común de ese miembro del grupo fiscal, ¿vale? Por ejemplo, si quiero calcular la base o la porción de la filial española, pues tengo que ver cuánto paga, cuántos empleados tiene, cuántos activos tiene y cuántas ventas tiene. Eso lo comparo todo con el total del grupo fiscal y eso me dará un porcentaje, ¿vale? Y esta es la fórmula general, es decir, la forma genérica de calcular el reparto de la bicis. Pero hay una cláusula de salvaguarda que dice, oye, cuando esto no guarde mucha relación con el valor que se genere en el grupo fiscal, pues se puede establecer otra, ¿vale? Bueno, no sé, si tú estás haciendo un método en el que supuestamente se localiza, o un método que sirve para que las empresas tributen ahí donde tengan los factores que generan valor, y inmediatamente dices, pero si este método no resulta, de este método no resulta un reparto lógico, pues se puede utilizar otro. Claro, tú mismo no te estás creyendo el método, ¿no? Porque al final si yo digo que así se distribuye el valor generado en el grupo fiscal, luego no puedo decir a continuación, bueno, y si así no es, ¿no? Porque me estoy tirando piedras contra mi propio tejado, ¿no? Parece, pero bueno. Es decir, no nos creemos mucho la fórmula BICIS. La propia comisión no se cree mucho la fórmula BICIS. Creo yo, sí, inmediatamente establece una cláusula de salvaguarda. Vale, y luego hay una fórmula alternativa para las empresas de seguros, financieras, gas y petróleo, ¿vale? Que tampoco tiene de más interés ahora. Luego ya, pues si hay que ver algún sector específico, igual sí que tiene interés. Y aquí vemos el esquema de liquidación de la BICIS, ¿no? Que esto es una vez hemos hecho el reparto entre los diferentes miembros del grupo fiscal, ¿vale? Entonces vamos de arriba abajo, pues primero tenemos, pues eso, la parte de la BICIS que le toca a cada uno. Por ejemplo, imaginaos, nos vamos a la izquierda del todo, ¿vale? Vamos a ver solo la columna de la izquierda. Imaginaos que esa columna es la filial española que hemos visto en el ejemplo anterior, ¿vale? A esa filial española pues le ha tocado de la BICIS pues un 40%. Bueno, pues tendrá un reparto de 40. Vale, de esos 40, ¿qué hago? Primero me deduzco ciertos ítems, ¿no? Que
básicamente son, pues, todo aquello que ha ocurrido antes de la entrada del grupo fiscal y que al final se hacen ciertas correcciones. Tampoco eso me importa ahora mucho. Lo que sí que me importa es si os fijáis, cuando dice deducciones o deductible items, se va a un arbolito y ese arbolito luego a la derecha del todo tenéis todos los elementos. Bueno, pues a mí me interesan sobre todo los dos de abajo, que es las donaciones que se hayan realizado a entidades sin ánimo de lucro y las provisiones por los planes de pensiones. Vale, esto lo que dice la BICIS es el Estado miembro puede establecer sus propias deducciones y se deducen de la propia base imponible que le ha tocado a ese Estado miembro, por decirlo así, ¿vale? O sea que si tú quieres establecer una deducción por donativos a entidades sin ánimo de lucro, luego eso minorará la parte que el grupo fiscal te pague a ti, ¿vale? Porque lo que no puedes hacer tú, Estado miembro, es establecer deducciones que perjudiquen a todos los demás Estados miembros, ¿vale? Esto es un poco, me recuerda mucho a las deducciones autonómicas de la renta, ¿vale? Sabéis que en la renta, pues, por ejemplo, la Comunidad Valenciana establece una deducción por alquiler de X. Bueno, pues esa deducción no se minora de la cuota estatal, se minora de la cuota autonómica, es decir, la propia Comunidad Valenciana va a ser la que va a sufrir los efectos económicos del establecimiento de esa deducción. El Estado va a recaudar lo mismo. Pues esto es igual. Pues el Estado miembro que establezca la deducción es el que sufre los efectos económicos en forma de una menor recaudación del establecimiento de esa deducción, que tampoco esto tiene muchas sorpresas. Vale. Pues una vez le he quitado esos elementos deducibles, pues tendría ya digamos, la base imponible después de posterior, o la base imponible íntegra o líquida o como se le quiera llamar. Vale, una vez tenga eso, lo tendré que multiplicar por el tipo impositivo del Estado miembro. Es decir, ya habíamos dicho anteriormente que los tipos impositivos no se armonizan. Por tanto, si cae en España la base imponible, pues tributará al 25, al 20, al 30, lo que se quiera establecer. Y si cae la base imponible en Francia, pues tributará pues a eso, al 38, al 35 o el tipo que haya en Francia para el sistema BICIS. ¿Esto qué quiere decir? Pues que al grupo fiscal le vaya también a interesar localizar sus elementos productivos o sus factores, bien sea ventas, activos o empleados, en aquellos o atribuírselos a aquel miembro del grupo que tenga o que esté situado en un Estado miembro con una tributación más baja, ¿vale? Por tanto, igual ya no hay operaciones ficticias o de erosión de base imponible intragrupo. Lo que habrá será una planificación fiscal respecto a cómo atribuir los activos, empleados y ventas, ¿vale? Es decir, no es que ya se acabe la planificación fiscal agresiva, es que se crea una nueva forma de planificación fiscal agresiva, ¿vale? La directiva no se fía mucho tampoco de esto porque establece muchas cláusulas anti-elusión. Por ejemplo, los activos, pues mira con mucha desconfianza los leasing intragrupo, evidentemente, porque yo si tengo un activo y quiero que eso compute en un Estado miembro con menos tributación, pues se lo puedo dejar en leasing, aunque lo siga utilizando el propietario legal del activo, ¿vale? Entonces eso la directiva le tiene mucho miedo, ¿vale? Mucho miedo, o bueno, que es lógico, o sea, al final establece cláusulas antifraude porque ese fraude es conocedora de que se puede producir. Vale, pues una vez tengo la base, la he multiplicado por el tipo impositivo, me queda el pasivo fiscal, ¿vale? Ese pasivo fiscal le quito las retenciones, que las retenciones también se reparten conforme a la fórmula de reparto que hemos visto antes, ¿vale? O sea, si el grupo fiscal soporta unas retenciones en extranjero de 100, pues se reparten en la misma proporción que se ha repartido la base imponible común consolidada. Y una vez le quito al pasivo fiscal las retenciones y tal, pues tengo pues el pasivo fiscal, digamos, líquido, que ya tendrá que ingresar, ¿vale?, al Estado miembro correspondiente. Ese es el esquema de liquidación. Ahora ya vamos a ver cosas que son... No falta mucho, ¿eh? Vamos a ver cosas que... Bueno, no falta mucho, sabéis lo que falta porque es YouTube. Pero bueno, vamos a ver diferencias con la consolidación fiscal española, ¿vale? Lo primero es el contribuyente, que sabéis que en el impuesto español es el grupo fiscal como tal, es decir, ya los
las filiales del grupo fiscal no son contribuyentes, ¿no? Sino el que se relaciona con la administración tributaria es el representante del grupo fiscal, ¿vale? Pues aquí no, aquí el contribuyente no es el grupo fiscal, sino que es cada uno de los miembros del grupo, aunque dichos miembros se relacionen con una única autoridad principal, ¿vale? Por tanto, es curioso que por ejemplo, si tengo una filial, del ejemplo de antes, tengo la filial en Francia, pero porque tengo la matriz en España, mi autoridad principal es España. Bueno, pues aunque la filial sea francesa y esté constituida conforme a las leyes francesas, va a tener que presentar la declaración fiscal en España, ¿vale? Curioso que esto sea así. Otra cosa de lo más curiosa e injusta, añado. A mí esto me parece que no sé cómo esto es así. La consolidación fiscal no genera derechos de crédito entre las integrantes o los integrantes del grupo fiscal. Vale, vamos a comparar esto con el régimen de consolidación español, que es mucho más justo en este sentido. Imaginad que tengo una matriz, todo esto es España, ¿vale? Ya me olvido por ahora de Europa, terceros países, nada, yo tengo aquí una matriz en España y tengo una filial en España y otra filial en España. Y como una filial gana dinero y otra filial pierde dinero, pues lo típico, hago consolidación fiscal para, mediante la consolidación, compensar automáticamente esas ganancias con esas pérdidas, sumando en horizontal. Bueno, pues si la filial 1 tiene un beneficio de 100 y la filial 2 tiene un beneficio de menos 100, es decir, una pérdida de 100, lo que hago es sumo en horizontal, la base imponible del grupo es 0, ¿vale? He dicho beneficio, bueno, me refiero a base imponible, que al final es lo mismo porque es beneficio y no hay ajustes, ¿vale? El grupo tiene una base imponible de 0 y por tanto el grupo no paga impuestos ese año, ¿vale? El grupo no paga impuestos, pero la filial 1 ha tenido un gasto por impuestos de 100 por el 25%, 25, ¿vale? Y de hecho reconoce ese gasto en su contabilidad individual. ¿Y qué hace la filial 1? Pues que tiene una deuda con la filial 2. ¿Por qué? Pues porque la filial 2, habiendo perdido dinero, me ha permitido a mí no pagar impuestos. Por tanto, los impuestos que hubiera pagado a Hacienda, por esos 100, se los pago en forma de crédito o en forma de dinero directamente a la filial 2. Lo cual es lógico porque la filial 2 antes tenía una base imponible negativa de 100 que podría haberse compensado con beneficios futuros y porque está en consolidación fiscal con la filial 1 ya no tiene base imponible que compensar y por tanto alguien le tendrá que compensar económicamente por eso, ¿no? Es decir, yo antes tenía una base imponible de 100 que me permitía una base imponible negativa de 100 que me permitía en el futuro pagar menos impuestos por 25 y por tanto reconocí un activo por impuesto diferido de 25 y ahora porque estoy en consolidación fiscal y aquí la filial 1 que no sé ni quién es, ¿no? Porque al final la filial 2 es independiente, la filial 1 que no sé ni quién es ha tenido ganancias y por eso yo me quedo sin base imponible. Hombre, no, esto alguien me tiene que pagar ese activo por impuesto diferido o ese dinero que yo iba a recuperar de Hacienda, que alguien me lo pague. ¿Quién me lo paga? Aquella empresa que se ha beneficiado de la compensación de mi base imponible. ¿Quién es? La filial 1, ¿vale? Y por tanto, si yo tengo un 10% de la filial 2 como accionista minoritario, a mí se me compensa por el hecho de que mi empresa ya no pueda compensar una base imponible negativa. Hombre, lógicamente, porque los socios de la filial 1 no tienen por qué ser los mismos que la filial 2, porque estamos diciendo que la consolidación no exige un porcentaje del 100%. Es decir, yo puedo ser, Pablo Robles, accionista de la filial 2 en un 20%, y evidentemente si mi empresa ha perdido, encima que ha tenido un mal año, me dicen que no me puedo compensar esa base imponible, digo, pues a mí esto alguien me lo tiene que pagar, y evidentemente me lo paga, ¿vale? Y por cierto, esos créditos se tienen que pagar, porque si no, paréntesis, ¿vale? Si no se pagan, se consideran activo no afecto en el impuesto sobre el patrimonio del socio. Ojo, vale. Esto aparte. ¿Qué hacemos en BICIS? Pues en BICIS, mirad, muy fácil. Cogemos y decimos lo mismo que antes. La filial 1 gana, la filial 2 pierde. Esto puede ser un grupo a nivel europeo, que la filial 1 esté en Francia y la filial 2 en España, en Italia, donde sea, o puede ser un grupo interno, lo que sea. Lo que hace la BICIS es lo mismo, sumo en horizontal, la matriz o el grupo fiscal no tiene base imponible y por tanto no pagan impuestos, pero no surge derecho de compensación. O sea que si yo soy el socio de la filial 2, encima que ha perdido dinero mi entidad
y encima que esa pérdida ha servido para que la filial 1, que igual está en otro país, que yo no tengo ni idea de quién es, no sé nada de esos, esa filial que está en otro país ha pagado menos impuestos, yo, encima que he perdido, no me voy a poder compensar esa base imponible en ejercicios futuros y encima a mí nadie me paga nada. O sea, los minoritarios con la BICIS no sé en qué lugar quedan, en uno muy malo, ¿no os parece? O sea, esto está pensado para que se consolide al 100%, no me digas. O sea, no puedes establecer un porcentaje del 75% y luego decir que no hay compensación para los socios minoritarios. Esto me parece, no sé, me parece enriquecimiento injusto total de la filial 1. La filial 1 se ahorra impuestos por 100 y no tiene que pagar nada ese año, ni nunca. Pero no ha tenido beneficios por 100 y esos beneficios no generan impuestos. Entonces, ¿qué pasa? Que la filial 2 sufre digamos, la filial 2 paga los impuestos de la filial 1. Eso es un poco raro, ¿no? ¿No os parece? A mí me parece rarísimo. Luego, el tema de los pagos a cuenta. Lo que dice la BICIS es, las operaciones intragrupo van sin retención, ¿vale? Obviamente, esto igual que en la consolidación española, porque pues si al final las operaciones intragrupo no tributan porque entre ellas se suman y por tanto no generan tributación a nivel de grupo fiscal, pues ¿para qué vamos a retener? No tiene sentido. Y tampoco se establece una armonización de los pagos a cuenta ni de pagos fraccionados, ¿vale? Es decir, no se establece una armonización, mejor dicho, de los pagos fraccionados. Por tanto, yo no sé esto cómo se va a hacer, porque tú imagínate que tienes una filial española aquí y el grupo fiscal resulta que ha tenido beneficios en otros países tal y en España ha pagado, yo qué sé, 10.000 euros. ¿Cómo estableces tú el pago fraccionado del año siguiente? No sé, un poco raro. Y que no se armonice eso, me parece que eso debería por lo menos sentarse algún criterio para hacerlo, porque si no puede ser una locura. Luego, otros aspectos que sí se armonizan. Se armoniza el plazo de presentación, que por cierto, alegría, terminaría en el mes 9, ¿vale? Después del cierre de ejercicio. Por tanto, si el ejercicio termina en diciembre, pues en septiembre, que es además el mes de mi cumpleaños. O sea que alegría lo digo porque se separa del plazo de renta. Y tristeza porque coge todo el verano, ¿no? Entonces ya no habrá verano. O sea, ya será directamente todo el año a tope con el sistema BICIS. Pero bueno, por lo menos hay 9 meses. No hay, pues eso. Pues ahora hasta julio, pues 6, ¿no? 6 más 1, 7. Y también se armoniza el periodo de prescripción, que va desde los 3 a los 12 años, según la gravedad de, digamos, la infracción cometida por el grupo. Gravedad en el sentido de dolo, en el sentido de la culpabilidad o digamos, el elemento subjetivo de la conducta antijurídica. Sería el término apropiado. 3 cuando es un simple descuido más o menos, 12 cuando son acciones penales, ¿vale? O sea, la BICIS armoniza el plazo de prescripción del impuesto acogiéndose a una tipificación penal. Esto me resulta a mí súper extraño porque no estamos mezclando churras con meninas aquí, ¿no? Porque, claro, yo siempre he entendido que el sistema tributario bebe del sistema penal, pero que es independiente en principio. Y aquí se está diciendo que se va a hacer depender el periodo de prescripción tributario al penal. Que bueno, igual es lo que tiene sentido y lo que no tiene sentido es que sean diferentes y que te pueda comprobar un juez y no te pueda comprobar Hacienda. Pero bueno, ahí os lo dejo también. Y por último, una cosa curiosa, la BICIS habla del contenido de la liquidación y dice que debe contener el cálculo de la base imponible común de cada miembro del grupo, el cálculo de la base imponible consolidada, común consolidada, es decir, pues la suma de las bases imponibles comunes con las eliminaciones, con la suma y las eliminaciones en caso de que las haya, el cálculo de la porción de cada miembro del grupo, es decir, el reparto, y el cálculo del pasivo fiscal, es decir, el esquema que hemos visto hace nada. Y no dice nada de la contabilidad, o sea, no dice que el modelo haya de casarse con la contabilidad ni nada de eso. Por tanto, bueno, pues
si esto va a ser un cálculo puramente fiscal, pues vamos a perder un poco la vista a qué ha ocurrido con la contabilidad. Entonces, esto yo creo que es un poco complejo porque vamos a desvincular lo que se ve en el modelo de tributación con lo que ha pasado en la contabilidad. Entonces, no sé, pues será más difícil ver ciertas operaciones o ciertos cálculos fiscales que reflejo tienen en la contabilidad. Será más difícil, que igual se puede hacer, o igual luego esto se modifica y para el BFIT sí que se hace un modelo poniendo ahí la consolidación contable y tal, pero bueno, de lo que dice la BICIS no lo parece. Y nada, hasta aquí este vídeo, espero que con esto ya cerramos, bueno, espero que no se os haya hecho muy largo. Con esto cerramos el bloque, digamos, en el que hemos repasado todo el sistema BICIS y a partir de aquí, pues ya lo que tengo pensado o la idea mía es ir centrándome en elementos concretos de este sistema. Y muy posiblemente, o no, posiblemente no, necesariamente esto deberá evolucionar a el estudio de un sistema armonizado de tributación a nivel europeo o internacional. Es decir, como ya la BICIS sabemos que no la van a retirar de la propuesta de aprobación y van a sacar el proyecto BIFIT, pues necesariamente estos vídeos van a evolucionar al estudio del proyecto BIFIT o de lo que haya, ¿vale? O sea que en vez de ser esto el estudio de la BICIS, pues al final será el estudio de la armonización de una tributa o de la forma de crear un sistema de tributación internacional o por lo menos europeo, ¿vale? Y agradeceros otra vez vuestra atención y nada, nos vemos en los próximos vídeos. Si tenéis alguna sugerencia, por favor me la dejáis y yo encantado de responder, incluso hacer un vídeo para eso o lo que sea. Muchas gracias y nos vemos.